Hola, muy buenas tardes. Bien, continuando con el tema que vimos en clase el día lunes pasado, vamos a repasar los contenidos de clase que se cubrieron ese día, ¿sí? Comenzamos a ver un nuevo tema, el cual es nomenclatura de compuestos inorgánicos, y como tal, pues vimos algunas familias de compuestos, los tres tipos de nomenclatura que vamos a estar trabajando, y las reglas que aplican para escribir el nombre de cada uno de los compuestos que estamos analizando en cada una de esas nomenclaturas, ¿sí? Como mencionamos en clase, pues una nomenclatura es un conjunto de reglas que nos sirven para poder dar nombre de manera sistemática a objetos, situaciones, cosas, lugares, etcétera, ¿no? En el caso específico de la nomenclatura aplicada a la química, pues nos va a permitir dar nombre a las diferentes familias de compuestos en función de sus características y principalmente del número de oxidación con el que estén trabajando, ¿sí? Para facilitar el estudio de este tema, pues vamos a dividirlo por familias de compuestos. Vamos a comenzar con los óxidos metálicos. Estos son compuestos inorgánicos que se forman al reaccionar un metal con oxígeno. Para estos compuestos, pues el metal tiene un número de oxidación positivo y el oxígeno tendrá un número de oxidación negativo, que en este caso pues será de magnitud 2. Es decir, el número de oxidación del oxígeno para este tipo de compuestos será -2. Bien, para nombrar estos óxidos metálicos existen tres nomenclaturas. La primera de ellas es la estequiométrica, la cual utiliza prefijos numerales para indicar la atomicidad del compuesto. En este caso, cuando hablamos de atomicidad, pues nos referimos al número de átomos que están presentes en una molécula de cada uno de los elementos, y a eso es a lo que nos referimos por atomicidad, ¿sí? Por ejemplo, en la molécula de agua, que es H2O, la atomicidad del hidrógeno es 2 porque tenemos dos átomos de hidrógeno. La atomicidad del oxígeno es 1 porque solamente hay un átomo de oxígeno. Entonces a eso nos referimos por atomicidad, y la estequiometría o la nomenclatura estequiométrica se basa precisamente en esa atomicidad para dar nombre a los compuestos químicos que podemos encontrar. También tenemos la nomenclatura de Stock. En este caso, pues todos los compuestos se van a nombrar como óxido de, seguido del nombre del metal que esté interactuando en ese compuesto. Y adicionalmente tenemos que poner entre paréntesis el número de oxidación del metal en números romanos. ¿Ok? Y finalmente tenemos la nomenclatura de Ginebra, también conocida como nomenclatura clásica, la cual pues va a tener ahí algunas variaciones, en específico, pues la terminación que se le va a dar al nombre de cada uno de los compuestos en función del número de oxidación que tengan, ¿sí? Aquí, pues para los óxidos metálicos solamente tenemos dos terminaciones. Esas terminaciones, pues van a ser oso e ico. La primera de ellas, perdón, aquí hay un error. La primera de ellas, corresponde a el número de oxidación más bajo, que en este caso, perdón, la primera de ellas corresponde al número de oxidación más alto, que en este caso tiene la terminación ico, y el más bajo tendrá la terminación oso. Bien. Entonces, en función del número de oxidación, pues le daremos una terminación u otra al nombre de nuestro compuesto, para, bueno, seguir las reglas de la nomenclatura de Ginebra. Ahora, una cuestión importante es que si el metal tiene más de dos números de oxidación, los intermedios no los vamos a poder nombrar con esta nomenclatura. Es decir, la nomenclatura de Ginebra tiene la limitación de que solamente puede aplicarse a óxidos metálicos que tengan dos números de oxidación. Si el metal tiene más de dos números de oxidación, pues los que están en medio, entre el más alto y el más bajo, no van a poder ser nombrados utilizando esa nomenclatura de Ginebra. Como ejemplo, se nos plantea dar nombre al siguiente compuesto que tenemos aquí abajo. ¿Sí? Aquí vemos que es una molécula que está compuesta por dos átomos de mercurio y uno de oxígeno. Entonces, bajo la nomenclatura estequiométrica, pues este compuesto recibirá el nombre de monóxido de mercurio. ¿Sí? El prefijo numeral mono, que corresponde a 1, es decir, un átomo de oxígeno, monóxido, de dimercurio, el prefijo numeral di, que corresponde a 2 y que representa el número de átomos de mercurio que están presentes en nuestro compuesto, que en este caso son 2. Entonces, de esta forma, establecemos el nombre de este compuesto
en la nomenclatura estequiométrica. Luego tenemos la nomenclatura de stock. Para la nomenclatura de stock, pues como necesitamos indicar el número de oxidación entre paréntesis utilizando el número romano, necesitamos primero determinar cuál es el número de oxidación para el metal. Esto lo podemos hacer fácilmente por inspección al observar nuestro compuesto. Nosotros ya sabemos que el oxígeno va a trabajar con un número de oxidación -2 y además que, bueno, la molécula del compuesto es neutra, ¿sí? Porque acá en nuestro enunciado no se nos indica que tenga una carga, no tiene un paréntesis y una carga indicada para toda la molécula, que sería una carga formal, ¿no? Entonces, si no indica ninguna carga, pues eso quiere decir que su carga es cero, es neutra la carga. Así que aquí, sabiendo que el oxígeno tiene -2 y que tenemos 2 átomos de mercurio, pues cada átomo de mercurio debe de aportar +1 para que al final la suma de cargas me dé 0, que es lo que estamos observando aquí a la derecha. De esa manera corroboramos que el mercurio trabaja con un número de oxidación +1 para este óxido, perdón, y por lo tanto su nombre en la nomenclatura de Stock será óxido de mercurio 1, ¿sí? Con el número de oxidación del metal, en este caso mercurio, entre paréntesis y en número romano. Bien, y finalmente tenemos la nomenclatura de Ginebra. Aquí, puesto que el mercurio tiene dos números de oxidación, a saber, +1 y +2, esto lo podemos verificar en nuestra tabla periódica y podemos ver cuántos números de oxidación tiene. El mercurio maneja 2, que serían +1 y +2. Y como en nuestro caso, para el compuesto que se nos está planteando, tenemos al mercurio trabajando con +1, según lo que pudimos observar al determinar los números de oxidación, pues entonces el compuesto planteado recibirá su nombre con la terminación oso, porque corresponde a su número de oxidación más pequeño, que en este caso es +1. Entonces, el nombre será óxido mercurioso, ¿sí? Aquí señalamos la terminación que le corresponde. Nuevamente, recordamos que esa terminación le corresponde porque está trabajando con el número de oxidación más pequeño del metal. Y bueno, adicionalmente tenemos un caso especial en el cual incurren pues aquellos metales que solamente tienen un número de oxidación, ¿sí? Cuando los metales tienen solo un número de oxidación, pues entonces van a recibir el nombre óxido de nombre del metal, ¿ok? Esto es así porque no tiene mucho sentido estar especificando números de oxidación o estar especificando prefijos numerales cuando realmente solamente lo podemos encontrar de una manera. Entonces no hay confusión y por lo tanto podemos nombrarlo igual en las tres nomenclaturas. Por ejemplo, tenemos al compuesto Al2O3, ¿sí? Este es un óxido metálico que involucra al aluminio. El aluminio solamente trabaja con +3 como número de oxidación. Esto igual es verificable en cualquier tabla periódica. Ustedes lo pueden checar en su propia tabla periódica. Verán que solamente tiene +3. Y por lo tanto, el nombre que se le dará a ese compuesto bajo las tres nomenclaturas es óxido de aluminio. ¿Okay? Y bueno, con eso concluimos la parte de óxidos metálicos. Vamos a hablar ahora de la siguiente familia. En este caso estamos hablando de óxidos no metálicos. Estos pues son compuestos que se forman cuando reacciona un no metal con oxígeno. En este caso los no metales pues van a trabajar con sus números de oxidación positivos y el oxígeno con número de oxidación negativo -2, como ya sabemos que debe de ser. En cuanto a su nomenclatura, para la nomenclatura estequiométrica y stock, pues se siguen exactamente las mismas reglas que para los óxidos metálicos que acabamos de ver. Ahí no vamos a tener cambio. Pero en la nomenclatura de Ginebra sí va a haber un cambio, porque aquí será necesario considerar todos los números de oxidación de los no metales. El nombre de un compuesto se va a formar bajo esta nomenclatura, la nomenclatura de Ginebra, de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a utilizar la palabra anhídrido y le vamos a agregar prefijos y sufijos según corresponda a sus números de oxidación, ¿ok? Aquí observamos que para los elementos, para los no metales que se encuentran en el grupo 13, pues solamente hay dos valencias, +1 y +3. Para los del grupo 14 también dos, serían +2 y +4. Grupo 15, +1, +3 y +5. Grupo 16, +2, +4, +6. Y grupo 17, +1, +3, +5, +7. Según corresponda a sus valencias más altas, más bajas o las intermedias, vamos a utilizar para las más altas el prefijo per y la terminación ico, ¿ok? Y entre ellos dos irá la raíz griega del no metal involucrado en el compuesto. Para la intermedia más alta utilizaremos la raíz griega del no metal y la terminación ico. Para la intermedia, para el número de oxidación intermedio más bajo, utilizaremos la raíz griega del no metal y la terminación oso.
Y para el valor, para su número de oxidación más bajo, vamos a utilizar el prefijo hipo, la raíz griega del no metal, y la terminación oso. Por ejemplo, si queremos dar nombre al compuesto que vemos acá abajo, que corresponde obviamente a un óxido no metálico, ya que tenemos al yodo y al oxígeno, el yodo es un no metal, por lo tanto es un óxido no metálico, pues vamos a determinar primero el número de oxidación del yodo, ¿sí? Esto lo vamos a hacer porque lo vamos a requerir para la nomenclatura de Stock, ¿ok? Y también para la nomenclatura de Ginebra. En la nomenclatura estequiométrica, pues simplemente lo nombramos como ya sabemos, como solamente hay un oxígeno, pues le corresponde el prefijo numeral mono, y en este caso sería monóxido de diyodo, ¿ok? Diyodo porque tenemos dos átomos de yodo y por lo tanto pues va el prefijo numeral que corresponde a 2 antes del nombre del no metal. Ahora, para la nomenclatura de Stock, como observamos acá atrás que el número de oxidación del yodo es +1, esto lo hacemos nuevamente por inspección y recordando que la molécula debe de ser neutra porque no está planteada con carga aquí arriba. Entonces, la suma de cargas me debe de dar 0. De nuevo, pues el yodo debe de estar trabajando con +1 como número de oxidación para que al final su suma se anule. Entonces, en la nomenclatura de Stock lo vamos a nombrar como óxido de yodo 1, ¿sí? Número de oxidación en romano y entre paréntesis para el no metal. En cuanto a la nomenclatura de Ginebra, pues vamos a nombrar a nuestro compuesto con la palabra anhídrido, como observábamos hace un momento, hipoyodoso, ¿ok? En este caso le corresponde la terminación, el prefijo hipo y la terminación oso, porque el yodo trabaja pues con 4 números de oxidación positivos. En este caso esos números de oxidación son 1, 3, 5 y 7, ¿sí? En el compuesto que nos están dando a nosotros, el yodo utiliza 1, ¿ok? Más 1 como número de oxidación. Por lo tanto, es la valencia más baja que tiene ese elemento y por lo tanto, pues le corresponderán los prefijos hipo y la terminación oso, ¿sí? Según la tabla de la diapositiva 11. Y bueno, después de los óxidos no metálicos tenemos los oxiácidos u oxoácidos, como también se les conoce. Estos son compuestos que se forman al reaccionar un óxido no metálico y agua, y en ellos el hidrógeno tiene número de oxidación +1 y el oxígeno -2, ¿ok? El número de oxidación del no metal pues se va a obtener igual por atomicidad y neutralidad de la molécula, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que queremos saber cuál es el número de oxidación del fósforo en este oxoácido que tenemos aquí abajo. Nosotros sabemos que el hidrógeno trabaja con +1 y al tener una atomicidad de 3, es decir, 3 átomos de hidrógeno, pues entonces la carga total que aportarán esos 3 átomos de hidrógeno pues será de +3. Por otro lado, el oxígeno trabaja con -2 y tiene una atomicidad de 4. Por lo tanto, la carga que aporte en este caso pues será de -8. Simplemente multiplicamos aquí el subíndice por el número de oxidación y obtenemos la carga con la que va a estar interactuando en este compuesto. De esa manera, si nosotros queremos que la molécula sea neutra, tal como se nos está planteando en nuestro enunciado, pues lo único que tenemos que hacer es calcular pues el número que tendríamos que agregar aquí para que la suma se anulara. Si nosotros hacemos la diferencia entre estos dos números, +3 y -8, pues veremos que eso nos va a dar -5 y por lo tanto el fósforo debe de estar trabajando con +5 para poder cancelar esa diferencia, ¿ok? Entonces se concluye que el fósforo en este compuesto pues debe de tener un número de oxidación de +5. Y bueno, en cuanto a la nomenclatura, para la nomenclatura estequiométrica vamos a utilizar la siguiente estructura. Vamos a empezar con un prefijo numeral que va a representar el total de átomos de oxígeno que hay en la molécula. Le vamos a agregar la palabra oxo, seguido de la raíz griega del no metal, más la terminación ato, inmediatamente después de la raíz griega del no metal. Vamos a incluir también el número de oxidación del no metal en números romanos y entre paréntesis, y al final le agregaremos la terminación de hidrógeno, ¿ok? De esa manera es como estructuramos el nombre de un oxoácido bajo la nomenclatura estequiométrica. Para la nomenclatura de Stock, vamos a empezar con la palabra ácido, seguida del prefijo numeral que va a representar el número de átomos de oxígeno que tenemos en el compuesto, más la raíz griega del no metal, seguido de la terminación ico, más entre paréntesis el número de oxidación del no metal en números romanos. Y finalmente, para la nomenclatura de Ginebra, vamos a utilizar la palabra ácido y vamos a aplicar nuevamente la tabla que ya habíamos visto diapositivas atrás
para indicar los prefijos y sufijos que corresponden al no metal según el número de oxidación con el que esté trabajando. Y bueno, como ejemplo se nos pide dar nombre al siguiente compuesto bajo las tres nomenclaturas. En este caso, pues se nos da nuestro compuesto que es HClO4. Primero vamos a determinar los números de oxidación para este compuesto. Nosotros ya sabemos que el oxígeno trabaja con -2 y al tener una atomicidad de 4 en esta molécula, pues va a tener un aporte de carga de -8. Por otro lado, el hidrógeno trabaja con +1. Por lo tanto, aquí la diferencia entre el oxígeno y el hidrógeno sería de -7, lo cual quiere decir que el cloro debe de tener un número de oxidación en esta molécula de +7 para que se mantenga la neutralidad de carga en la misma. ¿Okay? De esa manera, pues ya hemos determinado el número de oxidación y podemos proceder a nombrar bajo todas las nomenclaturas que ya tenemos para nuestros compuestos. ¿Okay? En la nomenclatura estequiométrica agregamos primero el prefijo numeral que representa el número total de átomos de oxígeno en la molécula. En este caso, como tenemos 4, vamos a utilizar el prefijo numeral tetra, ¿okay? Que significa 4. ¿Okay? 4 oxo, que pues indica la presencia de los átomos de oxígeno, entonces sería tetraoxo, la raíz griega de nuestro compuesto, de nuestro elemento, que en este caso es cloro, y la terminación ato. ¿Sí? Seguido del número de oxidación del no metal, escrito en números romanos y entre paréntesis. Como el cloro trabaja con +7, pues aquí escribimos el número romano 7 entre paréntesis y agregamos de hidrógeno. De esa forma, bajo la nomenclatura estequiométrica, este compuesto recibe el nombre de tetraoxoclorato 7 de hidrógeno. Luego, en la nomenclatura stock, comenzamos con la palabra ácido. Nuevamente agregamos el prefijo numeral que corresponde al número de átomos de oxígeno, en este caso tetra, porque hay 4 átomos de oxígeno, seguido de la palabra oxo, luego la raíz griega de nuestro elemento no metálico, en este caso el cloro, y terminando con ico, ¿sí? Que sería la terminación que le corresponde bajo esta nomenclatura. Y al final, pues escribimos también el número de oxidación del no metal en números romanos y entre paréntesis. De esa forma, bajo la nomenclatura de stock, el compuesto solicitado recibe el nombre de ácido tetraoxoclórico 7. Y finalmente, en la nomenclatura de Ginebra, vamos a utilizar la palabra ácido y vamos a recurrir a la tabla en función del número de oxidación que tiene el cloro. El cloro pues está trabajando con 4 números de oxidación y bueno, en el compuesto que nos están planteando utiliza el más alto según la tabla, ¿ok? Y al utilizar el más alto, pues le corresponderán el prefijo per y la terminación ico para nombrar al compuesto en la nomenclatura de Ginebra. De esa forma, bajo esta nomenclatura de Ginebra o clásica, el compuesto solicitado recibe el nombre de ácido perclórico. Y bueno, hasta ahí tenemos la nomenclatura de oxoácidos. Vamos a pasar al siguiente pizarrón donde tenemos la nomenclatura de hidróxidos, que es el último compuesto que veremos en esta sesión. O bueno, la última familia de compuestos que veremos en esta sesión. Y bueno, en el caso de los hidróxidos, pues son compuestos inorgánicos que se forman al reaccionar un óxido metálico con agua. Se componen del metal y un grupo hidroxilo. En este caso, el grupo hidroxilo está formado por un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno. Y debido a la diferencia en los números de oxidación con los que trabajan cada uno de los átomos presentes en este grupo, pues el número de oxidación con el que trabajaría todo el grupo, es decir, OH, sería con -1. ¿Okay? Ahora, para nombrarlos, pues vamos a seguir las mismas reglas que para los óxidos metálicos, sustituyendo la palabra óxido por hidróxido. Por ejemplo, supongamos que se nos pide nombrar el siguiente hidróxido, HgOH, ¿sí? En este caso, pues tenemos a nuestro grupo hidroxilo interactuando con el metal mercurio. Y bueno, lo primero que hacemos es determinar sus números de oxidación. Aquí observamos que el mercurio pues está trabajando con +1 para mantener la neutralidad en la molécula, ya que pues el grupo hidroxilo, como habíamos dicho previamente, trabaja con -1 y por lo tanto pues eso implica que el número de oxidación del mercurio debe de ser 1 positivo para poder mantener neutra esa molécula. De esa manera, en la nomenclatura estequiométrica, pues el compuesto que tenemos en nuestro ejemplo, pues va a recibir el nombre de monohidróxido de mercurio, prefijo numeral mono que corresponde a 1,
un grupo hidroxilo y mercurio, ¿sí? Que es el metal que está involucrado en este caso. Luego en la nomenclatura de stock, pues vamos a tener el nombre estructurado de la siguiente manera. Vamos a utilizar la palabra hidróxido al principio, seguido del nombre del metal, en este caso mercurio, y finalmente su número de oxidación entre paréntesis y el número romano. De esa manera, en la nomenclatura stock, el compuesto solicitado recibe el nombre de hidróxido de mercurio 1. Luego, en la nomenclatura de Ginebra, pues vamos a utilizar nuevamente la palabra hidróxido y nos vamos a ceñir a las terminaciones que correspondían en los óxidos metálicos. Si recordamos al principio de esta sesión, hablamos de que, bueno, si está utilizando su valencia, su número de oxidación más bajo, pues entonces le corresponde la terminación oso. Si está utilizando el más alto, le corresponde la terminación ico. Aquí, como estamos trabajando con el número de oxidación más bajo que tiene el mercurio, que es más 1, pues le corresponderá la terminación oso. Y en la nomenclatura de Ginebra, el compuesto que estamos analizando, pues recibirá el nombre de hidróxido mercurioso. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos adicionales que vamos a resolver a continuación para que quede un poco más claro nuestro tema, ¿ok? Vamos a comenzar con este en el cual se nos pide nombrar el compuesto HGO, ¿sí? Que en este caso, pues primero lo que hacemos es identificar qué tipo de compuesto estamos trabajando. El mercurio, pues es un metal y al estar interactuando con oxígeno en este compuesto, pues debe de ser un óxido metálico, ¿ok? Bajo esa premisa, pues lo que hacemos a continuación es determinar sus números de oxidación. Nosotros ya sabemos que en estos compuestos el oxígeno trabaja con -2 y como la molécula debe de ser neutra, pues el único posible número de oxidación que puede tener aquí el mercurio debe de ser +2, ¿ok? Porque de esa manera, pues al hacer la suma encontramos neutralidad de carga, que es lo que nos indica nuestro enunciado, ¿no? Una vez que ya tenemos el número de oxidación determinado, pues podemos proceder a nombrar. Comenzamos con la estequiométrica, que realmente para la nomenclatura estequiométrica no requerimos como tal conocer el número de oxidación, porque realmente nos basamos únicamente en atomicidad, número de átomos presentes. Y en este caso, pues podemos escribir el nombre de este compuesto como monóxido de monomercurio. ¿Ok? Vean que aquí utilizamos la terminación mono porque tenemos un solo oxígeno y también mono para el metal porque solamente tenemos un átomo del metal en este compuesto. ¿Okay? Entonces, bajo la nomenclatura estequiométrica, este compuesto recibe el nombre de monóxido de monomercurio. Bien. Y ok, aquí nos va a faltar una diapositiva. No sé cómo insertar una diapositiva. Ok. Bueno, creo que sí. No. Ajá, aquí está. Añadir marco. Bien. Entonces ya con eso podemos seguir trabajando sin problema. Bien, entonces ahí tenemos ya la nomenclatura estequiométrica. Continuamos con la nomenclatura de stock. Y bueno, para la nomenclatura de stock sí necesitamos conocer el número de oxidación. Aquí ya sabemos cuál es +2 para el mercurio. Entonces podemos escribir el nombre de este compuesto como óxido de mercurio y número de oxidación entre paréntesis y en números romanos. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Nomenclatura de stock para el compuesto que estábamos analizando en el primer ejemplo adicional. Finalmente tendríamos la nomenclatura de Ginebra o la nomenclatura clásica. En este caso, pues como ya sabemos, el mercurio tiene dos números de oxidación, ¿sí?
Trabaja con +1 y con +2. Nosotros sabemos que para el óxido, pues si está trabajando con el número de oxidación más bajo, pues le corresponde la terminación oso. Y si está trabajando con el más alto, le corresponde la terminación ico. En el ejemplo que estamos trabajando en este momento, pues el mercurio, como ya observamos al principio, trabaja con un número de oxidación de +2. Y por lo tanto, el nombre en la nomenclatura de Ginebra, pues será óxido mercúrico. ¿Okay? Aquí tenemos su terminación ico porque está trabajando con su número de oxidación más alto. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Bien, en este caso se nos pide darle nombre al compuesto P2O5. En este caso pues estamos hablando de fósforo. El fósforo es un no metal, por lo tanto esto es un óxido no metálico, ¿sí? Y al ser un óxido no metálico, pues ya sabemos cómo debemos de trabajar según las reglas de nomenclatura que establecimos hace unos momentos, ¿ok? Bien, primero que nada, pues vamos a definir también sus números de oxidación. Vamos a definir sus números de oxidación. Y pues ya sabemos que el oxígeno está trabajando con -2. Aquí al hacer nuestras operaciones, al multiplicar subíndice con número de oxidación, pues vamos a ver que esto debe de dar -10. Y para mantener la neutralidad en la molécula, pues aquí el fósforo debe de estar trabajando con +5, de forma que esto nos dé +10. Y la suma de cargas, pues nos dé 0. ¿Ok? Bien, entonces de esa forma, pues podemos ya comenzar a nombrar. Para la estequiométrica, pues tendremos lo siguiente, ¿sí? Vamos a utilizar el prefijo numeral correspondiente al número de átomos de oxígeno. En este caso tenemos 5, por lo tanto le corresponde el prefijo numeral penta, ¿ok? Pentaóxido de difósforo, ¿ok? Di porque tenemos 2 átomos de fósforo, entonces, pues de esa manera es como nombramos a nuestro compuesto. Luego, para la nomenclatura de stock, pues lo vamos a nombrar como óxido de fósforo. Y entre paréntesis ponemos el número de oxidación del fósforo, que en este caso es +5, así que lo ponemos como 5 en número romano entre paréntesis. Y ya tenemos nombrado el compuesto en las dos primeras nomenclaturas. Vamos con la última, que en este caso sería la nomenclatura de Ginebra. Igual aquí agregamos un marco. Aquí. Y regresamos. Bien. Entonces, para la nomenclatura de Ginebra, necesitamos observar pues la cantidad de números de oxidación que tiene el fósforo. En este caso, nuestro fósforo trabaja con dos números de oxidación positivos, que son 3 y 5, ¿sí? Entonces, tenemos que el fósforo tiene números de oxidación +3 y +5. Ahora, para +3, pues le correspondería la terminación oso, porque es el número de oxidación más bajo, y para +5 le correspondería ico. Como nosotros tenemos un fósforo que está trabajando con +5 como número de oxidación, pues entonces nuestro compuesto bajo la nomenclatura de Ginebra recibirá el nombre de anhídrido fosfórico. ¿Ok? Y así es como concluimos con la nomenclatura de Ginebra para este compuesto. ¿Sí? Aquí está la terminación ico, que corresponde al número de oxidación más alto para este elemento. Y bien, en el tercer ejercicio se nos pide dar nombre al siguiente compuesto bajo las tres nomenclaturas. Aquí tenemos un compuesto que contiene hidrógeno, un no metal y un oxígeno. ¿Ok? Por lo tanto, pues estamos hablando de un oxoácido. ¿Sí? Y bueno, al ser un oxoácido, pues ya sabemos entonces qué reglas de nomenclatura tenemos que utilizar. Vamos a determinar primero sus números de oxidación para poder continuar con el nombre para cada una de las nomenclaturas, ¿sí? Entonces tenemos el hidrógeno que trabaja con +1, el bromo y el oxígeno que debe de trabajar con -2, ¿ok? Ahora, para que la neutralidad se mantenga en la molécula, pues aquí debemos de tener un +1 para que así la suma de cargas nos dé 0 y la molécula sea neutra. Bien, ahora para la nomenclatura estequiométrica,
vamos a tener esto como monooxobromato, ¿sí? Recordamos que iniciamos con el prefijo numeral, que corresponde al número de átomos de oxígeno, monooxo, ¿sí? Mono del prefijo numeral, oxo, que corresponde a la nomenclatura establecida aquí. Luego la raíz griega de nuestro elemento no metálico, que en este caso es el bromo, entonces escribimos brom, y la terminación ato, ¿sí? Eso venía en la estructura que habíamos planteado para los oxoácidos hace unos momentos. Monooxobromato, luego entre paréntesis el número de oxidación para el bromo, para el no metal, que en este caso es 1, lo ponemos en números romanos y entre paréntesis, y finalizamos con de hidrógeno. Y listo, ahí tenemos la nomenclatura estequiométrica. Ahora, en cuanto a la nomenclatura de stock, vamos a escribir también ácido, ¿sí? Ahí comenzamos con la palabra ácido, seguido del prefijo numeral para el número de átomos de oxígeno, la palabra oxo para indicar la presencia del oxígeno, la raíz griega de nuestro elemento no metálico, que en este caso es bromo, y la terminación ico. ¿Okay? Entonces aquí tendríamos un ácido monooxobrómico y terminamos con el número de oxidación entre paréntesis. Ácido monooxobrómico 1. ¿Okay? Agregamos un marco y continuamos. Bien. Y nos queda pendiente la nomenclatura de Ginebra. Ok. Entonces nosotros sabemos que el bromo va a trabajar con los siguientes números de oxidación. Esto lo podemos verificar en nuestra tabla periódica sin mayor problema. El bromo trabajará con 1, 3 y 5 como números de oxidación. Más 1, más 3 y más 5. Ahora, de acuerdo con nuestra tabla, ¿sí? Nosotros tendríamos la terminación, hipo, oso, para la nomenclatura más pequeña. Hipo, oso. Bueno, el prefijo hipo, la terminación oso. Para la siguiente nomenclatura sería oso. Y para la siguiente sería ico. Ahora, nosotros tenemos nuestra, tenemos nuestro bromo que está trabajando con número de oxidación más 1, ¿sí? De lo que habíamos visto acá al inicio de nuestro análisis. Y por lo tanto, pues le va a corresponder el prefijo hipo y la terminación oso. De tal manera que bajo la nomenclatura de Ginebra, este compuesto recibe el nombre de ácido hipo, que es el prefijo, la raíz griega y la terminación oso, hipobromoso. ¿Okay? Y con eso concluimos el nombre de este compuesto en la nomenclatura de Ginebra. Y finalmente, en nuestro último ejercicio se nos pide nombrar al siguiente compuesto bajo las tres nomenclaturas. Aquí pues tenemos un elemento metálico que es el rodio y un grupo hidroxilo. ¿Okay? Por lo tanto, estamos hablando de un hidróxido. ¿Sí? Y al ser un hidróxido, pues también ya conocemos cuáles son las nomenclaturas, las reglas de nomenclatura que le corresponden bajo cada una de las convenciones. Lo que hacemos primero, pues, es determinar el número de oxidación para cada uno de los elementos presentes. Recordando que, bueno, nuestro grupo hidroxilo trabaja con -1, pero al tener 3, pues va a estar trabajando con -3 y por lo tanto el rodio tendrá que trabajar con +3 para mantener la neutralidad en la molécula, ¿sí? Bien, entonces, bajo la nomenclatura estequiométrica, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que ese compuesto se llamará trihidróxido de rodio. ¿Okay? Prefijo numeral tri, que representa el número de grupos hidroxilo que tenemos en la molécula, que en este caso es 3. Luego, en la nomenclatura de stock,
vamos a tener que este compuesto se llamará hidróxido de rodio y ponemos entre paréntesis y en romano el número de oxidación para el metal, que en este caso es +3. Por lo tanto, pues escribimos el nombre en la nomenclatura de stock, como vemos aquí abajo. Y finalmente, en la nomenclatura de ginebra, pues vamos a tener que nuestro compuesto se llamará hidróxido de rodio. Bien, con eso concluimos esta sesión de nomenclatura de compuestos inorgánicos. La próxima clase vamos a continuar con este tema, con otras familias de compuestos que nos faltan por ver. Pero bueno, de momento hasta aquí terminamos con esta sesión. Y bueno, encargaré actividades a través de los canales de WhatsApp que tenemos habilitados para el grupo. Así que les sugiero estar pendientes a esas actividades. Y bueno, ahí también se especificará la fecha de entrega, ¿sí? La fecha límite de entrega. Cualquier duda, de nuevo, saben que pueden contactarme por WhatsApp sin ningún problema. Y bueno, que estén muy bien y nos vemos el siguiente lunes en clase. Hasta luego.